Cuando vio a ese hombre afinando el laúd, recordó el gusano. Recordó la historia del hombre arando la tierra, sacando al gusano, el gusano siendo comido por un pájaro. Y pensó, con estas dos ideas, que tal vez lo que había que buscar era un punto medio en el cual la responsabilidad fuera propia, ¿sí? Es decir, no abandonarse ni al sufrimiento ni al placer, sino ir entre ellos, ¿sí? Como una cuerda, ¿sí? Y abandonar las consecuencias que pueden generar renacimientos. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Se sienta entonces debajo de un árbol que hoy se conoce como el árbol Bodhi y jura no levantarse hasta que alcance la iluminación. Cuando está meditando, se le aparece un demonio. Aquí hay que hacer un paréntesis y pensar un poco qué significa un demonio para esa cultura. Los demonios eran mejor entendidos como fuerzas psicológicas, no como un individuo que pudiera influir sobre los hombres, sino la misma mente de los hombres cayendo en ilusiones. Mara es el demonio del ego y la ilusión, ¿sí? Es un demonio que tiene la particularidad de que puede convertir cualquier dolor en un dolor real. Piense, por ejemplo, en la idea de que si usted pierde una relación, pierde a alguien, aunque usted sabe o debería saberlo, que todo se acaba, ahí a Mara, ¿sí? Es Mara, el ego y la ilusión, los que van a mantener ese dolor real, aunque pues ya las cosas no existen, ¿sí? Mara entonces se aparece frente a Siddhartha a punto de alcanzar la iluminación y temiendo que lo lograra, comienza a lanzarle flechas envenenadas con deseo, con placer. Frente a estas flechas, lo único que ocurre es que cuando van a tocar el cuerpo de Siddhartha se convierten en lotos. Mara entonces manda a sus dos hijas, una llamada lujuria y otra aversión, los opuestos, la idea de quererlo todo y la idea de aborrecerlo todo, ¿cierto? Esos dos extremos se paran frente a Siddhartha, comienzan a bailarle, a seducirlo, y lo único que consiguen es volverse barro, porque Siddhartha las mira y no siente nada, no siente ni lujuria ni aversión, simplemente sabe que están ahí. A los 35 años entonces, Siddhartha se convierte en el Buda. ¿Cómo? A través de una cosa que se llaman yanas en el budismo y que nosotros podemos entender como unas formas de conciencia alterada, unas formas de percepción alterada. La diferencia con las drogas, por ejemplo, es que en las drogas la conciencia también se pierde y con la percepción que se altera, mientras que en las meditaciones hay forma de ser consciente cuando la percepción está alterada. En el cuarto yana, de cuatro que son, Siddhartha encontró una manera de salir. La idea del cuarto yana es una felicidad sin límites, un placer muy grande. Y Siddhartha se da cuenta que si se queda ahí, pues se acabará en algún punto y sufrirá. Entonces piensa en abandonarlo todo. Si se remueve el deseo, si se abandona el deseo por cualquier cosa, no habrá insatisfacción, no habrá sufrimiento. Si se ven las cosas tal y como son, no hay sufrimiento. Entonces hay una incompatibilidad entre el deseo y la realidad. Cuando nosotros deseamos algo que no es conforme a la realidad, sufriremos porque no va a pasar, ¿sí? La propuesta de Siddhartha es abandonar ese deseo para entender las cosas tal y como son. Pasa entonces 7 días entendiendo lo que había acabado de ver. Y después de esos días piensa, no, ¿para qué voy a enseñar esto? La gente no está preparada, las personas no están preparadas para esto. Un brahman, tal vez el más grande brahman de todos, siente en su mente lo que el Buda está pensando y viaja mentalmente hacia él y le dice, ¿cómo no lo vas a hacer? Hay gente con poco polvo en la mirada que puede entender la enseñanza. El Buda ya se pone a pensar en quién podría hacerlo y piensa en los 5 ascetas que habían renegado de él. Va hacia donde ellos y les da un discurso que hoy se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dhamma. Ellos entienden la idea, se convierten y algunos de ellos alcanzan el estado de Buda o de Arahan en ese mismo momento, ya estaban preparados. Y así comienza la enseñanza.
¿cuál es la enseñanza? Bueno, la enseñanza la podemos reducir en dos. Primero, todo se acaba. Segundo, si te apegas a algo, sea lo que sea, como todo se acaba, pues en algún punto sufrirás, porque se acaba, o por la idea misma de que se puede acabar. Entonces, el Buda, de una manera muy médica, digámoslo así, da una cosa que se conocen como 4 nobles verdades. Son nobles en tanto es necesario experimentarlas, practicarlas y comprenderlas para que sean verdades, no porque sean verdades en sí misma. Recordemos, es una propuesta, no un dogma. La primera de esas propuestas es que hay sufrimiento en la vida, ¿sí? No es que todo sea sufrimiento como se pretende en algunos momentos decir, no, no, hay sufrimiento, ¿sí? La causa de ese sufrimiento es el deseo, es querer algo, querer que algo sea de alguna forma, y como hay una incompatibilidad entre el deseo y la realidad, pues se causa el sufrimiento. La tercera noble verdad es que ese sufrimiento se puede curar. ¿Cómo? Pues a través de abandonar el deseo. Y para abandonar el deseo, el Buda propone el camino de los 8 senderos que se pueden reducir fácilmente. En un grupo en el cual es físico, usted debe hablar correctamente, sin ofender, sin intentar provocar, de una forma honesta, calma, ¿sí? Comportarse, vivir, que tu modo de vida sea acorde con la enseñanza. Por ejemplo, no ser un carnicero, porque te tocaría pues matar o ser responsable de la muerte de alguien. Tú pediste la carne, ¿cierto? Mataron ese animal para llevarte. No vivir así, ¿cierto? No generar esas consecuencias. Otro grupo podría ser un grupo mental. eh, eh, una mente positiva, no tener una conducta sexual que podría calificarse como negativa, es decir, no tener sexo por el sexo mismo. ¿Sí? Sí, los laicos budistas, por supuesto, se casan y tienen hijos, ¿no? Y estos, pues, a su vez se casarán si son laicos y tendrán hijos. Entonces el sexo, claro, está permitido, no entre monjes, no, pero sí entre laicos. Y para poder hacerlo, el Buda recomienda, por ejemplo, que se sea responsable en el sexo, no que no se disfrute, sino que no sea la única razón. Bueno, el camino de los 8 senderos conduce a una responsabilidad individual, porque es la persona la que debe comportarse de cierta manera y comprobar si es bueno o no, ¿sí? Y si no es bueno, pues no hacerlo. Bien, si usted pudiera resumir el budismo en 2 palabras, sería algo así como una práctica consciente. Si usted practica conscientemente, puede alcanzar la felicidad en esta vida. No hay que morir. Es más, si se muere, ya no se puede alcanzar la felicidad porque se está muerto. ¿Es entonces una religión o no? A ver, la respuesta podría darse con otra metáfora. ¿El agua es agua o no? Pues en primera medida sí, pero no solemos ver el agua en el vómito o en la diarrea, pero ahí hay agua, ¿sí? Y además, si miramos con un microscopio nos damos cuenta que no hay agua, son partículas de hidrógeno y de oxígeno que juntas crean ciertas características químicas. Y así sucesivamente. Entonces una cosa es como un conjunto. El Buda enseña que no hay individuos sino fenómenos naturales. Las cosas ocurren como una consecuencia natural de otra, no porque uno sea un ser creado por una deidad superior y que tiene algún destino en la vida. No, uno tiene situaciones en las cuales toma decisiones y esas decisiones generan consecuencias que van a limitar luego las decisiones que puedas tomar en el futuro. Muy bien, el budismo no demanda fe ciega, ¿no? No pide que uno crea en eso sencillamente porque debe creer, sino que invita a que crea para llegar a él. Algo así como un médico. Uno va al médico porque cree que el médico sabe y acepta lo que el médico le dice porque cree que lo está haciendo para favorecerlo a uno. Uno no sencillamente discute con el médico, uno acepta que uno no sabe, que él sí, y practica. Si eventualmente uno se da cuenta que el tratamiento que está llevando con el médico no funciona, pues uno abandona el tratamiento, pero primero pone fe en él para comenzarlo. Esa es la fe que demanda el budismo. Si al final se sigue teniendo fe, no es el final, todavía falta mucho camino por recorrer.
El Buda es una figura que no salva, que no purifica o que no maldice, ¿sí? Enseña, enseña un camino, pero la responsabilidad es de cada uno. Invita a no creer por una mera oída, ¿sí? Por lo que hemos oído por mucho tiempo, a no creer por una mera tradición, ¿cierto? Por lo que nos han dicho nuestros padres y nuestros abuelos, o algo que se ha hecho mucho tiempo. Invita a no creer en meros rumores, en lo que se está diciendo en la charla, ¿sí? Invita a no creer en algo simplemente porque esté acorde con las sagradas escrituras. No, invita a no creer en algo porque es una suposición, a no creer en algo sencillamente porque es una inferencia o porque hay razones para hacerlo. No, no se debe creer en algo si está de acuerdo con los prejuicios que nosotros predicamos o porque meramente se ve aceptable, ¿sí? Algo que parece bueno. No, tampoco se debe creer en algo sencillamente porque el que lo dice es respetado. Lo que se debe hacer es practicar esa enseñanza y con las consecuencias que genere darse cuenta si es buena para la persona, para el individuo y para los demás. Y si esas dos condiciones se cumplen, pues es momento de adaptar esa conducta a la conducta propia. Bien, eh, el budismo abandona la mentalidad de esclavo. ¿Sí? Un budista no debe rezar para ser salvado. En lugar de eso, debe batallar en sí mismo y ganar su libertad. Debe ser aquel que es capaz de enfrentar la situación en sí y ser consciente de sus causas y de sus consecuencias para poder escapar a la rueda del samsara, ese vagar sin rumbo causado por el placer, por el apego, por el deseo. ¿Sí? Acabar ese renacimiento implica acabar ese karma y volver a la situación en sí. Está bien. ¿Qué tiene de importante esto? Tiene de importante que al no proclamar un ser todopoderoso, al no proclamar una fe absoluta y al no proclamar el monopolio de la verdad, no condena al otro, no excluye, ¿sí? Es una religión que busca la responsabilidad en el individuo, no en quién sea el individuo o de dónde venga. En nombre del budismo, ningún altar ha sido enrojecido con la sangre de brujas. Giordano Bruno no ha sido quemado vivo. En nombre del budismo, nadie ha muerto por nadie. Muchas gracias.